Vamos a decirle así en esta mañana: Señor, tú mereces toda la gloria, toda la honra, Señor, todo el poder, porque tú eres digno, mi Dios. No hay nadie como tú, porque tú eres Dios, oh Señor, y nosotros tu pueblo, y nuestro propósito es vivir para tu gloria, alabándote en todo tiempo y bendiciendo tu nombre, Dios. Hoy queremos regocijarnos en tu presencia y a una voz como un pueblo bendecir tu nombre. Vamos, iglesia, a una voz. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Amén, Señor. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Todos juntos, iglesia. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración, de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Todos juntos, iglesia. La ley de nuestro Dios es perfecta. Amén, Señor. Tu testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Amén, Señor, porque tu iglesia ha aprendido a gozarse en ti, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración, de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Amén, Señor. ¿Cómo es su ley? La ley de nuestro Dios es perfecta. ¿Qué hacen sus testimonios? Su testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré. Gózate, iglesia. Y solo en ti me gozaré, Señor. en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Todos a una voz. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Gracias, Señor, porque has puesto gozo en nuestros corazones. Y no importan las circunstancias que estemos viviendo, hemos aprendido el contentamiento, Señor. Gracias, Padre, porque esa es la obra tuya en nuestras vidas. A ti te bendecimos y te decimos, solo en ti nos alegramos, Señor. Solo en ti, Señor, al que nos ha librado de la muerte y ha puesto una nueva vida en cada corazón. A ti te alabamos, Señor. Vamos a decirle en esta mañana, Señor, abre mis labios, abre mi corazón y publicaré tu alabanza, oh Dios. En medio de la congregación de los santos escucharás mi alabanza.
Sea la gloria a nuestro Dios, al que nos ha librado. A una voz, iglesia, juntos. Me has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Señor nos ha mostrado qué es lo que pide de cada uno de nosotros. Él quiere nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a ofrecérselo? Vamos a decirle al Señor: Señor, no te daré nada que no me cueste, porque tú lo mereces, porque tú eres Dios. Me has librado, Dios. Me has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantamos, Cantaré. Me has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Abre mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Toca mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. ¿por qué, iglesia? Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti. Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti, Señor. Rendido a ti, oh Señor. Amén, Señor. Y saben, iglesia, en esta mañana le hemos dicho al Señor: no te ofreceré un sacrificio más, ninguno más, que no sea con mi corazón, que sea rendido a ti. ¿Y saben por qué lo podemos hacer? Porque no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Gracias, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, es en tu poder.
Nos vestimos de fortaleza, Señor. Tu gracia está sobre nuestras vidas. Gracias por tu preciosa palabra y porque en Cristo todo lo podemos. No en mis fuerzas, sino en su poder. Me fortalezco en su gracia. Todo lo puedo en Él. Me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría. Me visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios. No en mis fuerzas, sino en su poder. Me fortalezco en su gracia. Todo lo puedo en Él. Me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría. Me visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios. He muerto a lo que me esclavizaba y resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba y mi vida está escondida en Él. No vivo para mí, vivo para Dios por medio de Jesús. Amén, Señor. Que esta declaración que tu iglesia está haciendo en esta mañana sea una realidad en cada corazón. Que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No en mis fuerzas, sino en su poder. Me fortalezco en su gracia y todo lo puedo en Él. Me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría. Me visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios. He muerto a lo que me esclavizaba y resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba y mi vida está escondida en Él. No vivo para mí, vivo para Dios por medio de Jesús. Gracias doy a Jesucristo. 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 He muerto a lo que me esclavizaba y resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba y mi vida está escondida en Él. No vivo para mí, vivo para Dios por medio de Jesús. Damos gracias a nuestro Señor Jesús. Gracias doy a Jesucristo. Gracias doy a Jesucristo. Gracias, Señor Jesús.
Gracias damos porque sin Él jamás podríamos apartarnos del pecado. Y hoy hemos declarado, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a ti, Jesús, te damos la gloria y nuestra entera gratitud a ti. Recuerda del gran amor que Cristo nos ha tenido. A ti, Señor Jesús. A ti sea la gloria, Jesús. Te invito a que levantes tus manos en esta mañana, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor por esa cruz, por haber llevado nuestros pecados y por haber perdonado a cada uno de nosotros. Por eso tú eres digno de toda gloria, Señor. Siendo pecador, me salvaste, Señor. Me perdonaste. Solo a ti, Jesús, la gloria. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que diste todo por amor. Gracias, Señor. Dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagarte, Señor? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Jesús, denle un aplauso a Jesús, iglesia. Oh, Jesús, gracias, Jesús. Sí, Señor, muchas gracias, Señor. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte
por lo que has hecho con nosotros, Señor, por habernos dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso a ti, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Con todas sus fuerzas, iglesia, levante su voz. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste, dígale, todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste. tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Precioso Jesús. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias. Porque aún sin merecerlo, Señor, tú fuiste a la cruz por mí y por todo aquel que ha aceptado tu sacrificio. Muchas gracias, Señor, por esta vida eterna.
A ti la gloria y la honra. Tú eres digno. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra, el poder por siempre. Digno eres de recibir la
la riqueza, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y la alabanza. Siempre. A ti la gloria, la honra y el honor. Al único digno, al único digno, al único verdadero Dios. Amén. Buenos días. ¿Todavía días? A 6 minutos, ¿no? Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos a aquellos que están aquí por primera vez y un saludo. Ya no tenemos cámara acá, bueno, hasta allá atrás. Miren, volteen a saludar a los que nos acompañan. Oh, volteen, no sean así, no pudieron venir.
Entonces mandamos saludos en toda la República Mexicana. Estamos en nuestra serie de Romanos, la carta a los Romanos. El título para el mensaje de hoy es con signos de interrogación, ¿viviendo en la carne o en el espíritu? Todavía no diga ouch. Ni siquiera he iniciado, pero va a estar muy interesante. ¿Si tiene expectativas o no? Creo que eso es lo más importante. Cuando usted y yo nos congregamos y estamos expectantes de lo que Dios quiere hablarme, a mí, no a mi esposa, no, eso es un mecanismo de defensa, a mí, ¿sí? Entonces vamos a orar, acompáñeme para antes de iniciar el mensaje, cierre sus ojos. Amado Dios y Padre eterno, te damos las gracias por esta mañana, porque disfrutamos de tu gracia, que es nueva cada mañana, y aquí estamos, Señor, delante de ti. Y nos acercamos a ti por la obra de Jesús, y en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestro corazón esta mañana. Disponemos nuestro corazón. Aquí estamos delante de ti. Toma nuestro corazón, toma nuestra mente, nuestra vida y trata con ella, Señor. Háblanos, señala, exhorta, anima al que viene desanimado, al que haya que exhortar, Señor, Háblanos, Señor. Solo tú puedes hacer esta obra espiritual en nuestras vidas. Es nuestra necesidad y nuestro clamor y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estudiamos el capítulo 7. ¿Cuántos vinieron? ¿Sí? Todo con la gracia de Dios pudimos avanzar desde el verso 1 hasta el último versículo, todo el capítulo 7. Y en síntesis vimos el resultado, que eran cuatro resultados de la mezcla de la ley, el pecado y la carne. Son palabras que el apóstol Pablo va introduciendo, y este capítulo 7 nos hablaba de los resultados de estos tres elementos. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Si le pido que pase a darnos un resumen. ¿Quién dice yo? ¿Ni una mano? A ver, pásese. Dice, ¿quién dijo? La ley, el pecado y la carne. Y cómo estas vimos 4 resultados. El primero de ellos es que hace evidente el pecado. ¿Te acuerdas? Échale un vistazo, ahí está en el versículo 7 del capítulo 7. Pero yo, Pablo, no conocía el pecado. Esa era su experiencia, no lo conocía, sino por la ley. Pues cuando llega la ley quedamos como que alumbra y acelera el proceso. 2, vimos que la ley y la relación con nosotros estimula el pecado. ¿Se acuerdan? Versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mi vecino, en el de la silla de atrás. Sí, también, pero en mí. Produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. No como tal, ya lo estudiamos, sino que toma comprensión de qué fue lo que pasó. 3, el más afectado es el pecador. Versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo. 4, la ley hace evidente el pecado. Versículo 13, el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, la ley. Y esto vimos la semana pasada. Y ya a manera de conclusión, ya sobre el final, el apóstol Pablo comienza a decir, después de que ya explicó todo esto, comienza a decir, reconozco en mí 2 leyes. ¿Se acuerdan? Identifico que dentro de mi persona y de cada uno de nosotros hay 2 leyes. ¿Cuántos de ustedes reconocen lo que es bueno? Ya se los he mostrado aquí, en una ocasión saqué uno de 20 y uno de 1000 y todos sin excepción sabían cuál era el bueno. Entonces Pablo dice, sé identificar lo bueno, deseo hacer lo bueno, pero encuentro otra ley en mí, en mis miembros, que me lleva a hacer lo malo. Y termina el capítulo 7 diciendo, miserable de mí. ¿Cuántos dicen así?
miserable de mí. Y hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Otra versión dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Miren, hermanos, si la epístola terminara ahí, nos dejaría sin esperanza, ¿sí o no? Sin rumbo, así como dicen en España, fundidos, como derretidos, fundidos, acabados. Pero gracias a Dios que el mismo Espíritu que lo inspiró hasta el capítulo 7, le dice, Pablo, vamos, sigue escribiendo. Todavía hay más que decir, y entonces dice, ponle 8. No. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque ¿saben algo? Estas palabras, miserable de mí, son el resultado de la imposibilidad del hombre y de la mujer de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Y entonces, miserable de mí. Tú puedes ver al ser humano, como cantábamos, de toda lengua, de toda tribu, de cualquier país, nación, región, color de piel, idioma, toda persona en este planeta, en su intento por hacer el bien, se inventan algunas palabritas como fuerza de voluntad. ¿Cuántos la conocen? Y ahí están en esa lucha. No, tú puedes dejar el pecado. Sí puedes, solo se necesita. ¿Y cuál es el resultado? Nacariles. No se puede. No es suficiente. No alcanza. Esa es la verdad. Y quien diga que no, miserable de mí. Nos habla, miserable de mí, nos habla de esa insatisfacción de las personas, de saberse incompleto. Miserable de mí. Algo me falta. Sé hacer lo bueno, no puedo. Deseo hacer lo bueno, no puedo. Miserable de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Voy a avanzar con esta imagen. Es la escena de una persona que está siendo llevada a la esclavitud, a la cautividad. ¿Cuántos pueden pensar en esa escena? Como cuando se llevaron a Daniel y ahí van todos caminando. Esa es la escena miserable de mí. Qué pena, qué fuerte. Y si ahí quedara todo, pero empieza el 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perdón, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta palabra Espíritu es como un pequeño rayo de luz que se rompe en una caverna, piensa en una caverna oscura, completa oscuridad, y de pronto ¡pah!, por el techo entra un rayo de luz, Espíritu. Cuando ya no te alcanza, cuando estás cansado, ya no tienes fuerza, te sientes desfallecer y llega el Espíritu y te da aliento, te da ánimo, te da fuerza. Mire, si usted no tiene el Espíritu, está muerto. El Espíritu Santo lo es todo. Esta palabra Espíritu es la palabra griega neuma, pero empieza con P, neuma, ¿sí? Es griego y significa aliento o soplo. ¿Estamos? Todavía al neuma el Señor Jesús le agrega algo más. No vayas, solo escúchame. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el neuma santo, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es maravilloso. Estamos hablando ya de la tercera persona de la Trinidad, de Dios. Y en esta porción, en este capítulo 8, el apóstol Pablo la va a utilizar 18 veces. ¿Qué le parece? En ningún lado de toda la Escritura la encuentras tantas veces, ni siquiera en el libro de los Hechos. Es aquí en el capítulo 8 de la carta a los Romanos que va a estar 18 veces. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hace Dios esas cosas?
Ya muchos de ustedes ya tienen un tiempo aquí, yo lo he enseñado. Cuando el Señor Jesús decía, de cierto os digo, o repetía y repetía y repetía y repetía, era por algo. Le interesaba a Jesús, le interesa a Dios que tú y yo conozcamos a esta persona. 18 veces. ¿Le parece intenso o no? ¿Siguen conmigo o ya los perdí? Es importante conocer al Espíritu Santo. Dios es el más interesado. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que después de 2000 años, hoy la iglesia está más perdida que nunca con relación al conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Se ha ido mucho más inclinado hacia las emociones. La algarabía, el momento, ¿sí le suena o no le suena cerca? Y se ha inclinado hacia allá el tema o la enseñanza de la persona del Espíritu Santo. Deja que fluya, deja que fluya, deja que fluya. Gente saltando, gente en el suelo, congregaciones en donde hasta tapan a las hermanas, ¿no? Que se dejan caer y pasa y te lanza y no te caes y ¿cómo no? El Espíritu obrando, ¿no? Y el hermano ahí con espuma. Es el tiempo de mayor desconocimiento de la persona del Espíritu Santo. Y Dios está muy interesado en que tú y yo lo conozcamos. Y hoy vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo nos presenta al Espíritu Santo como una alternativa. Diga alternativa. El poder que viene sobre una persona que es dirigida, que es gobernada por el neuma de Dios. Y no por la carne, sarx. ¿Se acuerda o no? Si no, proyectamos la enseñanza de la semana pasada. Pablo nos va a dar 6 evidencias. 6 evidencias de una persona, de un hombre, de una mujer que viven bajo el gobierno del Espíritu Santo. Que viven dirigidos por las órdenes, diga órdenes. ¿Le gustan las órdenes? ¿Quién dijo que sí? Mi vida le dice, ¿yo qué? No, la verdad es que no nos gustan las órdenes, a nadie. Si no, llamo a sus papás jóvenes. Y si no, a sus jefes. No vieras cómo se le desencaja el rostro cuando le digo, manda el correo. No, pero el presupuesto no, pero rápido. No nos gustan las órdenes. Pero Pablo nos va a dar 6 evidencias de un hombre, de una mujer que viven bajo el gobierno, bajo las instrucciones, dirigidos, gobernados por el Espíritu de Dios. ¿Le interesa o no? Número 1, una persona que tiene al Espíritu Santo es una persona que está unida a Cristo. Versículo 1 otra vez, 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que Pablo nos está diciendo es que hay 2 formas de vivir en este mundo. No 3, no 4, no 8, no 1, 2. Conforme a la carne, sarx, y conforme al Espíritu. Nada más, es lo que nos está diciendo. Y esto va más allá, hermanos, de tomar una decisión o de aceptar a Cristo. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? A lo mejor así te compartieron el Evangelio. Déjame y te digo algo, eso no existe en la Biblia. Enséñame una evidencia en donde diga, y Felipe llegó y le dijo, haz esta oración conmigo. Di conmigo, acepto. No existe. No, esto es más allá de una decisión. Los que están en Cristo Jesús, escúchame lo que significa. Significa adherir 2 componentes. ¿Estás conmigo? Pero no habla de adherir 2 componentes mediante un pegamento, sino habla de una mezcla completa. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos han ido al cine? Ahí sí, no vienes el domingo, pero al cine sí vas. Cuando tú vas al cine, estás en el estacionamiento. ¿Ahí ya estás en el cine? Ya subiste a la escalera, estás ahí pues comprando el ticket y estás junto a la sala. ¿Ya estás en el cine? ¿Cuándo estás en el cine? Ahí estás, dentro. O habla de una fusión, de que ocupas un espacio que está mezclado.
Te voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos han comprado pintura? Y tú vas y le dices, deme el rosa 517, rosa carmesí, ¿no? Entonces toman blanco, le echan unas gotas de algunos colores y lo meten a una máquina. ¿Sí has visto? ¿Y qué hacen ahí? Sale, te la entregan y te dicen, sepárala. ¿Podrías separarla? Mezclado, a eso se refiere aquí. Esto es algo que tú y yo no podemos hacer, como decir, ya esta mañana me voy a adherir a Cristo, ya vengo decidido, güey. No. En Juan 14:16, acompáñame, abre tu Biblia, deja una marquita en Romanos 8 y vamos a Juan 14:16, por favor. ¿Listos? Todavía se escuchan unas hojitas acá. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Juan 14:16, el Señor Jesús hablando dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual no puede recibir. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es muy interesante lo que hace el Señor Jesús, porque está haciendo un juego de palabras muy interesante que pocas veces notamos y es con el tiempo. Si te fijas, al principio dice que rogará al Padre, que dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté futuro. Y ahora nota al final, pero vosotros le conocéis, ¿por qué? Ya está, es presente. ¿Lo habías notado alguna vez? Hace un juego de palabras muy interesantes. Es decir, que el Espíritu, que es quien hace esta obra en el creyente, es el que hace estar a una persona en Cristo Jesús. ¿Sí me estás siguiendo hasta acá? Más o menos. Ya no estaría más Dios en un templo, como había sido hasta ese tiempo. Ya no más, ahora estaría dentro de las personas. Esto es algo maravilloso. Ya no iban a tener que ir al templo a hacer sacrificios. Ya estaba dentro de ellos. Ya no iban a tener que esperar a ser guiados por una nube. Ya al estar dentro de ti, ya es, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Lo invito, no lo invito? ¿Le hablo, no le hablo? ¿Me callo? ¿Le contesto? ¿Me defiendo, tú me defiendes? Ya no, ya el Espíritu mora en ti y ya no es necesario esperar a que si la nube se mueve me dirijo hacia allá, me dirijo hacia acá. Ya no, ya está dentro de ellos, de los creyentes. Nos volvemos como una especie de contenedores. ¿Cuántos quisieran ser un contenedor? No, ¿qué pasó? Fíjense, esto es tan importante que por eso el apóstol Pablo nos enseña a tener cuidado de nuestro cuerpo. ¿Cuántos sabían? Hoy en la mañana oraba una persona y decía eso. Cuán descuidados somos con nuestra forma de comer, con las cosas que permitimos comer cuando sabes que te intoxica. ¿Sí sabía que las dosis altas de azúcar no son buenas? Y luego ese pastelazo que se acaban de comer, ¿verdad? Yo no puedo decirlo porque yo también comí. Pero es cierto, y si tú y yo fuéramos verdaderamente conscientes de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, yo lo he dicho antes, esta palabra yo llegué a estar esclavizado con el cigarro. Y cuando esa palabra vino a mí, a ver hermanos, no hay que ser tan espiritualoide, es sentido común. Yo dije, ¿cómo? Si dice la Biblia que mi cuerpo es el templo del Espíritu y está lleno de humo, diga sentido común. Le encanta a la gente hacerse rollo. Dicen, a ver, enséñame un texto donde diga que no fumarás. Sentido común. Y en el momento dejé el cigarro. Porque yo dije, yo quiero ese espíritu morando en mí. Y si yo fuera, fíjese qué pensamiento tan... Si yo no me metí en esa cueva apestosa cigarro. A ese lugar lleno de humo y de suciedad. Somos como contenedores, hermanos. Y después ese mismo verso, ponga sus ojos en el verso 18, dice, no os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Todavía un poco, dice Jesús, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ponga atención en lo que sigue, es una promesa. Verso 20. En aquel día, cuando todo esto suceda, dice Jesús, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Quién me explica ese trabalenguas? Es interesantísimo. En una palabra, adheridos. Adheridos, como mezclados. Y es el Espíritu Santo quien hace esa obra en los creyentes. Pastor, ¿y cómo sucede eso? No lo sabemos. ¿O quién lo puede explicar? No lo sabemos a precisión. Pero sucede. Y Dios ahora es en nosotros, moramos con Él, Él mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo quien hace esa unidad. ¿Quién se acuerda cuando Jesús está orando y dice, para que todos sean uno? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21, toma nota. Y de Romanos 8, verso 1, no se distraigan, o me espero un momento. En ese verso 1 también se resalta algo muy interesante de Romanos 8:1. Y es que la persona que tiene al Espíritu Santo está unida, está adherida a Cristo, pero ¿qué hay ahí también importante? Ninguna condenación hay. Ya no hay castigo, lo cantábamos ahorita. El acta de decretos, todas esas acusaciones están clavadas en la cruz. Ya no hay condenación, condenación eterna. Y aquí quiero hacer una advertencia muy importante, porque el primer pensamiento que le puede venir a una persona astuta y sagaz es que puede hacer lo que quiera y ya no se pierde la salvación. ¿Verdad, pastor, que ya no se pierde la salvación? Sí, en efecto, no se pierde. Y entonces trae este pensamiento y comienza a vivir una vida en el libertinaje. Pues ni modo que pierda la salvación y luego me arrepiento y me la devuelve y luego la pierdo y luego la pido y luego y así como un juego de tenis, ¿no? De estar, y dice, entonces si no se pierde, comamos y bebamos, ¿no? Y quiero hacer una seria advertencia. Una persona que tiene ese tipo de razonamiento, que es un razonamiento bien perverso, por cierto, podríamos concluir que más bien es una persona que no tiene al Espíritu. Para no tomarme mucho tiempo en el punto. ¿Queda claro? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, ya no gobiernan más en Sergio estas leyes, esta ley del pecado. Ya no. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, esto quiere decir igual a un ser humano, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué sabiduría de parte de Dios. No se me duerma. Vamos a avanzar. Solo es 1 hora hoy. ¿Puedes ver la sabiduría de Dios en este proceso? Es tremendo. Dios mira al hombre y mira su condición esclavizada, perdidos, condenados a muerte eterna, y envía a su Hijo en una condición débil, como nosotros, como de pecador y como sacrificio. Y entonces toma Jesús la ley y la condena y la clava también. ¿Y esto para qué, pastor? Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a las sarx, conforme a la carne, sino conforme neuma. Usted ya habla griego, hábleme en griego. Todo esto para que tú y yo pudiéramos cumplir la ley de Dios. Es decir, el Espíritu Santo que no moraba en nosotros y no podíamos hacer nada contra ese pecado, ahora podemos hacerlo. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden testificarlo? Antes de esto, tal vez usted dice, no voy a robar, y no robaba,
Pero ¿qué tal la naturaleza pecaminosa lo llevaba a mentir? No, no robo, pero ¿qué tal adulterabas? ¿Qué tal fornicabas? Y eso es de lo que habla. El día de hoy, por la voluntad de Dios y la obra de Cristo Jesús, podemos ya sobreponernos bajo el poder del Espíritu Santo a estas situaciones. ¿Cuántos lo creen? Veo algunas miradas incrédulas, pero yo les digo, sí, sí se puede. Sí se puede. Y Pablo usa la frase que no andamos conforme a la carne, sino conforme, diga conforme, conforme al Espíritu. Préstame atención. Este conforme quiere decir en base a los requisitos. Lo explico. Un deportista que se va a preparar para una disciplina como el box. ¿A cuántos les gusta el box? No, no soy violento. Una persona que se prepara para una disciplina como el box, ¿cómo se prepara? ¿Como alguien que va a correr un maratón? ¿Como alguien que juega fútbol? ¿Dónde está Elías? No, es boxeador, no se prepara. De eso habla conforme a su disciplina. Tiene un entrenamiento particular porque su disciplina le exige saber golpear, saber esquivar, saber moverse dentro de un cuadrilátero. Solo los fans del box lo entendemos. Pero a eso se refiere conforme. Alguien que habla, que vive, que piensa y que decide, no conforme a su carne, sino... ¿Cuántos conocen ese espíritu? ¿Y cuántos hablan, viven y piensan y deciden? En eso estoy, pastor. Tú vas por la calle y vas comiéndote una fruta, un plátano. Te lo terminas y lo lanzas hacia atrás. ¿Eso hace un cristiano? ¿Por qué? No lo dice la Biblia. Está el Espíritu. Y te dice, y ya ibas por acá con tu cáscara y te detienes, ¿no? No, eso es un mal testimonio, porque ahí en la combi venía el pastor contigo. Pastor, usted no anda en combi. Bueno, a veces camión de la ruta. O estás viendo la televisión, esto lo entienden solo los cristianos, no todos. Y entonces tú ves escenas que no son correctas. Sabes que ese contenido no te hace bien, ni a ti, ni a tu pareja, ni a tus hijos que están viéndolo. Y entonces el cristiano le cambia. ¿Sí? La cristiana le apaga. No es porque te lo dice el pastor o un líder, es el Espíritu de Dios que mora en ti, que te dice, hey, ¿qué es eso? Y estoy hablando en general, puede ser sexual, puede ser de agresión, puede ser violencia, puede ser sangre, puede ser... A lo mejor ni la escena tiene un contenido explícito como tal, pero lo que se está manejando ahí, tú dices, ¿qué onda? Esas son insinuaciones muy delicadas. Y luego te asombras de los sueños que tienes. ¿Sí sabías que hay una relación o no? Si no, inscríbete al discipulado, para que vayas aprendiendo cada vez más cómo trabaja el Señor. Y Él te va a enseñar. Entonces, la primera evidencia es que una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que está unida a Cristo y va a vivir conforme al Espíritu. ¿Estamos? Evidencia número 2, una persona que vive en el Espíritu es una persona que piensa, diga piensa, que piensa en las cosas del Espíritu. Vamos a poner nuestros ojos en el verso 5, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, Pablo? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es decir, usted y yo, ¿en qué pensamos o deberíamos pensar? En las cosas del Espíritu. Pablo aclara los que son. ¿Cuántos lo notaron? No lo vi, pastor, pero es cierto, ahí dice, los que son. Esto habla de una naturaleza. Es decir, ¿tu naturaleza es carnal o es espiritual? No hay más. Y aquí ya lo estás identificando.
Ahora, lo siguiente importante a preguntarnos ¿es fácil? No, no es fácil pensar conforme al Espíritu, pero Dios es el más interesado y tú puedes confiar en que Él te va a impulsar a que continúes esa línea de pensamiento y lo lleves adelante. Miren, si hay algo difícil, hermanos, de controlar, son los pensamientos. ¿Cuántos lo saben? Es difícil. Y tú puedes estar orando de rodillas, Señor, buenos días, y empieza a avivarse, y sin previo aviso, te viene un pensamiento. ¿Qué onda? Y muchas veces, no sé si te pasa como a mí, de los peores. Tú dices, ¿qué pasa? Estoy tratando de ser espiritual, estoy con mis rodillas dobladas, estoy buscándote, Señor, y te asaltan esos pensamientos bien gruesos. ¿Sí o no? Es difícil. Estás leyendo tu libro favorito de la Biblia. Despertaste, hasta tu cafecito te hiciste. Estás inspirado. Abres y ya estás listo, ahí estás abriéndolo y te vienen pensamientos. Quizás recuerdos múltiples de algo que hiciste, de algún pecado, de alguna relación pasada. Y tú dices, ¿qué al caso? Tengo 18 años soltero. ¿Cómo viene eso? Así pasa, así obra nuestra sarx, así obra nuestra carne. ¿A cuántos les ha pasado? Desde acá lo veo, hermanos. Ahí empieza el movimiento en la silla. Manifestación, reprendemos. ¿Pasa sí o no? Miren, con muchísima sabiduría de parte de Dios, Martín Lutero, ¿cuántos han oído de él? Martín Lutero decía que él no podía evitar que las aves volaran por encima de él, pensamientos, pero sí podía evitar que esas aves hicieran nido en su cabeza. Llévate eso aunque sea. Ay, ¿de qué hablaron? De Martín Lutero. Pues ya es lo que te llevas, pues al menos me contento. Tenía razón este hombre. Dios nos da la capacidad de poder ver y decir, esto no proviene de Dios. ¿Cómo yo voy a estar pensando en hacer esto, en decir esto, en actuar de esta manera? Entonces tú dices, no, y espantas esas aves, ¿no? No la dejas que aniden en tu cabeza. Por ejemplo, puedes tener pensamientos violentos contra alguien. ¿Puedes evitarlo? No, pastor, dices, no sabes lo que me hizo. Bueno, y vienen pensamientos, y ahí están, pero los puedes desechar. ¿Sí sabías o no? Los tomas cautivos y los llevas a la obediencia a Cristo Jesús. No vayas, escúchame solamente, Proverbios 23 dice, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría en la Biblia! Está fácil. Así como eres tú, esto que vemos, ese es tu pensamiento. Ese es tu pensamiento. Somos una presentación de nuestros pensamientos. Por eso es tan importante, hermanos, lo que tú y yo sembramos en nuestra mente. Porque mañana va a germinar. Entonces tú escuchas a personas hablando de temas, eso es lo que le apasiona, eso es lo que ha estado sembrando. En YouTube, en Google, en libros, echa semillas y entonces al otro día germinan. ¿Y de qué puede hablar? De eso. ¿Sí va quedando o no? Siempre he creído, hermanos, que el resultado de un pecado es el resultado de un pensamiento que estás machacando. Y machacando, y machacando, y machacando. Yo no creo, son muy pocos los pecados que son circunstanciales. Casi todos son productos de un pequeño pensamiento que vino y dices, bueno, ¿por qué no? No, bueno, no, y sigues cocinando. ¿Pero por qué no? No. Un día, 2 días, 3 días, 4, 15, 30, 45 y lo llevas adelante. No, pastor, es que estaba en la mañana y... Son pensamientos que estábamos dándoles vuelta, que no los espantamos rápidamente, sino como, ay, pues qué bonito pájaro, ¿no? Y hacen nido, oye, si diera crías, ay, qué lindo, ya tendría yo mi nidito aquí de... Y los conscientes, porque no son ofensivos a la vista, no le hago daño a nadie, es como una buena novela romántica, pues que no le afecta a nadie, ¿no? Como esa serie que, pues, la vemos en familia y tú le das chance y luego llega.
tengo que avanzar, pero bueno, vamos, Números 5:11. Sí nos va a dar tiempo con la ayuda del Señor. Números, Antiguo Testamento, capítulo 5, verso 11. Sí, voy bien. Oiga, no dije que era medio tiempo, algunos ya así de, pues voy al baño. Números 5:11. Fíjense qué interesante es esto de los pensamientos. Ley sobre los celos. Gracias a Dios que en esta congregación no hay celos. Pero vamos a ver esto. Verso 11. ¿Están conmigo? Capítulo 5, verso 11. También Jehová habló a Moisés diciendo, 2 puntos. Qué interesante lo que Dios le pudo haber dicho a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido, chequen, no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ojo, ni hubiere testigos contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. 14, si viniere sobre él, espíritu de celos, diga pensamientos. Noten que no hay ninguna evidencia, solo son, el fulano está celoso, no tiene evidencias, nadie ha visto nada, él no ha sorprendido nada, solo son pensamientos. Y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniese sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada, en fin. Noten ustedes esta ley en Números. Habla de un hombre que tiene celos de su mujer. ¿Cómo nació todo? ¿Cómo comenzó todo? Con un pensamiento. Y ahí va la pobre mujer, imagínense qué vergüenza. Sacerdote, tendrá 5 minutos, ¿qué pasó? Es que yo creo. Oye, pero ¿la viste? No. ¿Alguien más la vio? No. ¿Qué hacemos? Dice el sacerdote, ven, creo que el que tiene problemas eres tú. ¿Qué andas viendo? ¿Por qué estás inseguro? ¿Qué andas haciendo? Váyase, señora, ahorita deme 5 minutos con su esposo o con su esposa. ¿Todo? Miren, según la Biblia, la mente de una persona se enfoca o piensa en 3 áreas diferentes. De una vez déjenme les digo, hasta aquí me voy a quedar hoy. No les voy a compartir los 6 puntos, porque algunos ya los veo así como, te ven el 2. No, son 6 puntos, pero hoy me voy a quedar hasta aquí. Según la Escritura, las personas piensan en 3 diferentes áreas: material, moral y espiritual. Cosas que tienen que ver con Dios. Tanto las personas que viven bajo el gobierno del Espíritu, tanto las personas que viven bajo el gobierno de la carne, ambos dos piensan en estas 3 cosas. ¿Qué dije? Material, moral y espiritual de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son sarx, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo. 6. Y estando prontos para castigar ¿qué? Toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, vienen pensamientos, y tú que tienes al Espíritu Santo, que te hace saber de dónde viene este pensamiento que tú tienes,
porque no todos son malos. He hecho un sobreénfasis en esta parte negativa, pero hay pensamientos que vienen de parte de Dios. ¿Cuántos los reconocen? Y le marcas a la persona. Te dice, gracias por llamarme. ¿Qué crees que acaba de pasar? Es Dios. Pero no somos tan sensibles a esa parte porque usualmente hacemos caso a la carne. Y pues estás viendo la tercera temporada de Pancho Pantera. Pues el espíritu, imagínate. Leyéndote esa novela clásica de romance victoriano. Y el espíritu así de... carne, completamente. Pero no siempre es así. A veces el espíritu habla. Y entonces tú llevas ese pensamiento cautivo, ¿a qué? A la obediencia, dice lo que leímos en 2 de Corintios. Y a partir de ese punto o lo alimentas o lo desechas. Así, llévatelo. A partir de hoy que salgas y vas manejando y viene un pensamiento, o lo alimentas, no, sí, le voy a hablar. Y llegas en Google, ¿cuánto cuesta un vuelo a París? Y lo alimentas o lo desechas. No, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Tan peor que nunca de perdidos. No, ves que es mi sueño de chiquito, no, esto no proviene de Dios. O sea, si vives bajo el Espíritu, ¿no? Necesitas conocer la voluntad de Dios. Es decir, ese filtro, ese llevar cautivo a la obediencia a Cristo, ¿cómo sabes? No, es que yo creo que Jesús, no es lo que tú creas. Necesitas leer la Biblia y conocer a Jesús personalmente. Jesús hizo esto en esta situación. Jesús habló de esta manera cuando esto sucedió. Jesús decidió así cuando esto le pasó. Acompáñame a Mateo 22. Material, moral y espiritual. Vamos a ver qué enseñó Jesús al respecto. Mateo 22. ¿Está siendo pesado? No. ¿Está buenísimo el mensaje? Gracias a Dios, toda la gloria a Él. Mateo 22, 15. Vamos a ver qué hizo el Señor, esto es maravilloso. Entonces se fueron los fariseos y consultaron. ¿Cómo lo sorprenderemos? ¿Cómo sorprenderlo en alguna palabra? 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Fíjense esto, pongan atención cómo actúan los que te quieren sorprender en algo. Querido, ¿no? ¡Ay, qué guapa te ves! ¡Qué bonita bolsa! Sabemos, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. ¡Guau! Luego les platico una que me lanzaron. Y que no te cuidas de nadie, o sea, eres poderoso y a ti nadie te doblega. Así unas lisonjas que solo Jesús podía resistir, ¿no? Porque no miras la apariencia de los hombres. ¡Wow! Triple metralleta, o sea. Ahí les va, 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? Pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pausa. Vengan conmigo. Aquí hay algo bien importante para entender la idea completa de lo que les quiero compartir y es un poco el contexto. Recordemos que en ese tiempo los judíos vivían bajo el yugo de los romanos y les cobraban por todo, parecía México. Si pasaban de un poblado a otro, éntrale. Ay, pero a ver, son 3 camellos, tanto por cada uno, y a veces dejaban uno. 3 caballos, 2 camellos, pues te dejo uno y déjanos pasar, pues órale, dale. Compra, venta, animales, todo llevaba impuestos. ¿Se acuerdan de Mateo? Él era judío y cobraba, se conocían como publicanos. Entonces los judíos no lo querían mucho. ¿Qué deseaban los judíos? Con anhelo y con vehemencia. Un libertador que les quitara ese yugo del SAT. ¿Qué tal, hermano Beto? Dice, ¿quién? Que venga un hombre valiente que nos quite este yugo. De todo nos cobran. ¿Tu nómina? ¿Viajas en las carreteras? Presta. Ahora sí,
Entendiendo esto, si Jesús les contestaba, bueno, miren, era tan grueso esto que pasaba que ya habían habido algunos levantamientos de parte de los judíos. Rápido los extinguían. Roma muy fuerte los oprimía y hasta los mataba. ¿Se acuerdan de Judas, el celote? Él era de ese, como Marcos, como zapatista. Él pertenecía a ese grupo de celotes que eran los que se levantaban contra el gobierno romano. Si Jesús les respondía, sí está bien tributar al César, los judíos así como, ¿qué onda? ¿Estás con nosotros o contra nosotros? ¿Sí? ¿Y qué hubiera pasado si les decía, no está bien, son unos abusivos? O sea, sí por esto y por aquello, pero cobrar por esto y por esto. Roma hubiera dicho, a ver, tráiganme a ese Jesús. ¿Están viendo la dificultad de la situación en la que meten a Jesús? Acuérdate el principio, estaban buscando algo que se equivocara. Pero vamos a ver qué les contesta. 18. Pero Jesús, qué maravilloso es el Señor porque conoce la malicia. Conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, fliparon, alucinaron, se maravillaron y se fueron. No inventes, ¿qué onda con este hombre? ¿Qué te contestó? No, mira, aquí está la moneda. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo y enseñando? Miren, lo que ustedes tengan que pagarle al SAT, páguenselo, háganlo. Y con relación a Dios, ocúpense de las cosas de Dios. Es decir, no lo mezclen. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Tengan equilibrio entre una cosa y la otra. ¿Y sabe qué? Nuestros pensamientos por lo material tienden a dominarnos. ¿Sí o no? La Biblia le llama afán. Y también enseñó el Señor y dice, no se afanen por eso. El Padre se va a encargar de darles de comer, de vestirlos. No, Señor, pues ¿cómo va a ser? Y somos dominados, pero fíjese dónde nació todo, en nuestro pensamiento. Un cristiano que vive conforme al Espíritu puede dedicar un tiempo, hermanos, no estamos diciendo que esté mal. Se sienta en su oficina, dice, a ver, ahorita sí, ya está. Se sienta y comienza a organizarse. ¿Cómo voy a hacer para obtener algunos bienes? ¿Cómo voy a hacer para proveerle a mi familia? Y dedica un tiempo, pero con límites. Diga límites. ¿Cuánto, pastor? 24 horas. Pone un límite, dice, ya está. O sea, yo ya detecto que ya estoy ansioso, ya me estoy empezando, porque no me va a alcanzar, y en ese momento lo deja. Diga límites. Toda persona va a tener pensamientos alrededor de lo material, de lo moral y con relación a Dios. Todos. Son las tres áreas. Y es controlada o por la carne o por el espíritu. ¿Estamos hasta aquí? Quiero terminar con esto. Una persona afanada por lo material, dominada por la carne, hay muchos ejemplos, pero yo quiero darle uno, el narcotráfico. ¿Sabe usted que cavan túneles para pasar de México a Estados Unidos? El trasiego de droga. Ahora la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo cree que dediquen a eso? Mire lo que pasa cuando usted puede dedicar demasiado tiempo a los bienes materiales. Estaba informándome, es impresionante. Estaban pensando hacer una catapulta gigante. Es increíble, sí, ¿no? A mí igual me quedé, no puede ser. En donde pusieras ahí unos costales o no sé, unas buenas pacas bien apretadas y volara por los aires. Así, ¡ay, ovnis! No, hombre, es la nueva catapulta de, no voy a decir nada porque luego me regañan, de un cártel. Catapultas. Y ahí le va la última. En fruta. Lo más creativo del ser humano cuando tus pensamientos están dominados por la carne y son llevados al mal.
vaciando plátanos y los rellenan de droga. Y ya pasan las pencas. ¿Y qué lleva usted a San Diego? Plátano, paisano. Ahora, este mismo principio llévalo a una persona cristiana que tiene al Espíritu de Dios y con un límite correcto toma un tiempo para decir, ¿cómo voy a hacer para...? De entrada, no haya esas aspiraciones, ¿no? O sea, yo no creo que eso provenga de Dios. Por eso cuando me hablan de las iglesias de que llueven diamantes y que el polvo de oro. Y conocí a una persona, gerente de la sucursal del banco donde yo trabajé 16 años. Y hoy una mañana me dice, mira, mi diamante. Órale, ¿en serio? Sí, no, ven, mira. Porque además, pues como cristianos, era como, él y yo somos cristianos, ¿no? En la sucursal. Y ella era la gerente, entonces le digo, ay, a ver, jefa. Pues sí se veía. O sea, sí se veía yo. Yo le eché ganitas cuando me comprometí. Entonces sí compré una lagrimita a mi esposa. Entonces medio veo los diamantes y sí lo vi y dije, órale, qué padre. Pero tengo que regresar el domingo, me dice, por el otro. ¿Qué se está alimentando? La codicia. ¿Y por qué se atreve, pastor, a decir que no proviene de Dios? Pues porque la veo. O sea, si yo hubiera visto, mire este diamante, ¿cuánto crees que me den? ¿Por qué? Porque quiero llevarlo a los pobres. Yo, Sergio, podría pensar, esto viene de Dios. En un corazón correcto, Dios le dio provisión porque lo comparte. Como algunos de ustedes, conozco en esta congregación gente con un corazón bueno, que abre sus manos, dice, mira, el Señor me ha dado, ¿cómo voy a cerrar yo la mano? Y me preguntan, pastor, ¿puedo bendecir a tal hermano? Pastor, ¿puedo darle a tal? Pastor, ¿puedo ayudar a tal? Sí, que no lo sepa. Así nos manejamos aquí, para que no se descomponga en lo material, en lo moral y en lo espiritual. Un hombre quería llevar el evangelio a un país en donde está prohibido el evangelio. Te matan. Y entonces pasaba hoja por hoja y cruzaba la frontera. No sé cuánto tiempo le tomó hasta que estaba del otro lado y logró juntar toda la Biblia. ¿Cuánto tiempo le llevó pensar eso? Un montón. ¿Y ahora dónde me la llevo? Ya la llevé ayer acá. Va en la puzuela de mi zapato. Y se sentaba y decía, Señor, ayúdame, ¿cómo le llevo? Alguien dominado y controlado y gobernado por el Espíritu. ¿Hay alguien así aquí? Material, moral y espiritual. Conclusión, una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que está unido a Cristo y que vive conforme al Espíritu, 1, y 2, una persona que vive en el Espíritu es una persona que piensa en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Tú las conoces. Piensa en ellas. Dedica tiempo a pensar en ellas. Todo eso que hasta ahorita el Señor te ha mostrado. Y vamos a seguirlas estudiando. Nos quedan todavía 4. No sé si el Señor nos ayude y lo sacamos en un mensaje o en 2, pero no tenemos prisa. ¿O alguien tiene prisa? Hambre sí. Prisa no. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Señor y Dios Todopoderoso, gracias, porque hoy nos podemos acercar a ti, Señor. Ya no estás más en un templo. Cuando el Señor Jesús murió, dice tu palabra que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que la puerta se abrió. Y hoy podemos venir delante de tu presencia y decirte gracias. Señor, después de escuchar tu palabra nos damos cuenta de la gran necesidad que hay en nuestro espíritu. Nuestro interior está sediento, Señor, está hambriento por tu palabra, por tu presencia, por la llenura de tu Espíritu Santo. Pero Señor, es la verdad que muchas veces somos dirigidos por nuestra carne. Muchas veces al día, muchos días y muchas veces los meses pasan.
y hemos dejado de escuchar tu voz, hemos contristado tu espíritu al punto de que ya no escuchamos tu voz, de que estás tan lejos que ya no te podemos reconocer la voz, Señor, una voz que antes éramos tan sensibles que al momento detectábamos cuando nos mostrabas el mal, el pecado, un mal pensamiento, una mala palabra, una mala respuesta a nuestras esposas, un maltrato con alguna otra persona, una ofensa. Pero ha sido tanta carne que tal vez hoy algunos creyentes están cauterizados, Dios. Y esa es mi oración. Esa gran esperanza que se abrió después de oír a un Pablo que encontraba 2 leyes en su cuerpo y que era vencido por el mal. De pronto escuchar la ley del Espíritu. Oh, Señor, cuánta necesidad hay de tu Espíritu. Hoy has hablado a nuestras vidas, Señor, y te damos muchas gracias. Estamos adheridos a Cristo por tu Espíritu. Ayúdanos a vivir conforme, gobernados, dirigidos, obedientes a tu Espíritu Santo. Renueva nuestro pensamiento, Señor, conforme a tu palabra. Queremos pensar en las cosas del Espíritu y menos en las cosas de la carne, que nos llenan de ansiedad, de inmoralidad, nos alejan de ti, pero todo lo relacionado al Espíritu es tan bueno. Una oración, la lectura de tu palabra, escuchar una buena predicación, meditar en ella, meditar en tu palabra, hablar con otros hermanos. Llena nuestra mente y nuestro corazón. Las cosas viejas pasaron, Señor, hoy somos nuevas criaturas. Nos has dado tu Espíritu Santo, tu palabra para poder andar en ella. Y tú eres bueno y el más interesado en que caminemos sobre ella. Perdónanos, Señor, si no ha sido así. Enséñanos a pelear por nuestra mente, Dios, y a echar fuera esas aves que a la carne le gustan acariciarlas y tenerlas ahí ocultas, pero tu Espíritu rápido las muestra y dice: vayan a volar, ustedes no pertenecen aquí. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendito Dios Trino, gracias a ti, gloria a ti por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.